8 de la mañana, 28 minutos. Gracias por estar en sintonía de la Red 106.1, es la primera emisión de la Red Noticias. Vamos a platicar de la ley de leasing. Ayer la aprobaron en el Congreso de la República. Es la primera ley de un paquete de agenda económica que el Congreso había dicho que iba a aprobar hace muchos. Solo porque no me dio tiempo de pedir los efectos de cohetes, aplausos y algarabía, no los pongo. Pero, de verdad, increíble la cantidad de tiempo que pasó para que se cumpliera algo que se venía ofreciendo desde... ¿Cuándo fue? Desde la presidencia de Álvaro Alzó Escobar en el Congreso de la República, cuando dijeron la prioridad va a ser la agenda económica. Yo lo recuerdo hablando acá al diputado Arzú, agosto 2019. Cuando él iba buscando la reelección como diputado. Pero se lo insisto, de verdad, solo porque no pedía tiempo de producción, los cohetes y la algarabía y demás, no los coloco. Los cohetes ecológicos. No, es que mire, fue impresionante, realmente increíble la cantidad de tiempo que pasó para que llegáramos a la agenda económica y la aprobación de una ley por el estilo. Y ahora la pregunta es, ¿será la única ley que se va a pasar o hay otras leyes que también se van a contemplar? A esta hora de la mañana platicamos acerca de este tema y primero en contexto, para nuestra audiencia, doctor Romero, el tema de la ley de leasing. ¿Qué es el leasing y qué contempla? Entendemos como leasing el sistema de arrendamiento de bienes o inmuebles, también de equipo y tecnología mediante un contrato en el que se prevé la opción de comprar por parte del arrendatario. Es decir, yo necesito una maquinaria, un software o algo que me ayude a completar mi trabajo, no lo tengo y puedo hacer un contrato con una persona que me lo arrenda durante un periodo y un tiempo bajo ciertas condiciones y bajo ciertos compromisos de uso y de devolución del mismo. Bueno, esto es el leasing. Hoy agradezco a esta hora de la mañana que nos acompañe en línea a Jorge Benavides, investigador asociado de Fundesa, para hablar acerca del impacto de la aprobación de esta ley en la economía guatemalteca. Jorge, bienvenido, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto, saludos a la audiencia. Bueno, ¿qué impacto tiene esto en la economía guatemalteca, la aprobación de la ley de leasing? ¿Qué puede cambiar en Guatemala a partir de aquí? Bueno, es muy importante mencionar que la ley no es desde 2019, es casi desde hace 10 años que se está empujando. Nosotros hablábamos de cuando se empezó a priorizar la agenda económica de cuando se comprometió. Sí, nosotros sabemos que las leyes están ahí desde hace muchos años. Lo que pasa es que... Les cuento eso porque es sumamente importante, sí. Porque Guatemala en ese momento, 2011, 2012, fue mencionado dentro de los países más reformadores del mundo en temas de clima de negocios, en el índice del Doing Business. Imagínese usted. Y una de las tareas pendientes que se le mencionaba es, mire, el leasing podría ayudar a mejorar la calificación de Guatemala, y eso hace 10 años casi. ¿Por qué es importante? Seguro muchos de nuestros oyentes habrán escuchado la frase de ¿por qué estás pagando alquiler? Mejor invertí en algo propio, todo eso que estás gastando nunca lo vas a recuperar. Bueno, eso pasa en Guatemala porque, primero, para poder hacer la compra de una maquinaria, de un inmueble o de un equipo, sumamente caro, la cantidad de garantías exigidas son muy altas. Y segundo, es difícil demostrar la capacidad de tener ingresos en el tiempo como para ser sujeto de crédito. Y vemos ahí un gran vacío que existía en Guatemala, sobre todo para pequeñas empresas o para personas por cuenta propia que no tienen mucho capital, el poder adquirir estos bienes. ¿Qué es lo que hace el leasing? Bueno, le facilita a la persona poder pagar cuotas sobre el uso de un bien, de un inmueble o de un equipo, una maquinaria, pero preveyendo que si en el futuro tuviera suficientes ingresos como para adquirirlo en propiedad, existe esa opción y que todo lo que pagó no haya caído en saco roto. Desde otro punto de vista también ayuda para quienes rotan con alta velocidad sus equipos. El mayor problema, por ejemplo, en equipos de cómputo es que las actualizaciones van sucediendo y rápidamente quedan obsoletos. ¿Qué hago yo con el equipo que invertí y que a los 5 años ya no me sirve? Lo tengo que declarar como pérdida, lo mantengo en el inventario, eso es sujeto de impuestos y tengo que adquirir uno nuevo. Entonces, mediante la figura de leasing, yo solo a un proveedor le pago la cuota de derecho de uso y en el momento en que queda obsoleto el equipo, yo convengo con el proveedor un cambio de ese equipo. Por poner ejemplos muy concretos para entender los beneficios de esto, ya que en Guatemala no estaba regulado. Claro, y si yo podía usar algo de ese tipo, pero no estaba en norma, ni siquiera en cómo pagar impuestos. Claro, y a veces, por ejemplo, el acceder a un capital muy grande desde un inicio en un negocio puede provocar una quiebra
muy fuerte en el corto plazo si no se sabe administrar de buena manera, que es muy diferente al concepto financiero, decir, voy a ir con una deuda que puedo controlar mes a mes según el flujo de caja que tenga, ¿no? ¿Este concepto también aplica para esto? ¿Podría ser un impulso para los emprendimientos, para las MIPYMES? Sí, es más, ustedes habrán escuchado de una práctica muy común desde el año pasado en temas de pandemia, que fue lo de las cocinas escondidas. ¿Qué eran las cocinas escondidas? Es personas que vendían alimentos y los ofrecían a las personas, pero no tenían los recursos para invertir en todo un equipo nuevo, en dotar de un espacio. Pero había gente que, sobre todo los restaurantes, que no estaban teniendo la afluencia de personas y ahí tenían los equipos. ¿Qué empezaron a hacer? A arrendarlos. Claro, por horas. Claro. Entonces, venga, aquí tengo una cocina que usted puede aprovechar de tal a tal hora, prepara sus alimentos y los distribuye. Bueno, si yo pasé suficiente tiempo pagando esas cuotas, yo podría optar a la compra de eso como un emprendimiento. Ahora, ¿por qué no se sugiere hacerlo desde un inicio? Porque yo no sé si mi negocio le va a ir bien, si voy a tener la aceptación que espero, me voy a meter una gran deuda que más en estos tiempos de incertidumbre no sé si voy a poder pagar. Con el leasing no funciona así, ¿no? Porque incluso el que da el leasing después puede mover ese equipo a alguien más que esté interesado, ¿no? Exactamente, uno tiende a pensar que el leasing solo es para equipos nuevos, pero en realidad no es así. Yo puedo, en el tema de vehículos o en el tema de vivienda, rápidamente movilizar en el momento que el arrendante termina el contrato conmigo y no decidió optar a la compra, arrendárselo a alguien más. Claro, totalmente. Ahora, Jorge, en este sentido, ¿qué tan fuerte es el avance para Guatemala en el aspecto de competitividad, midiéndonos con otras naciones? Sí, este tema, lastimosamente, Guatemala ha pasado mucho tiempo sin realizarlo, más que avanzar respecto de otros países. Lo que le beneficia al país es que nos pone a nivel de otros países, sobre todo para la obtención de capital de trabajo, para el acceso a crédito a pequeños empresarios, y lo más importante, que sí se ha denotado con la aprobación de la ley, incluso la opción de reducir el déficit habitacional a través del leasing inmobiliario. Jorge, buenos días. Juan Francisco Romero les saluda. Tomando en cuenta que es una ley de hace más de una década, en el contexto actual del comercio internacional y el tema que estamos enfrentando, la pandemia, ¿lo aprobado ayer está adecuado a ese contexto o necesitaba alguna mejora o alguna enmienda? Bueno, lo aprobado ayer, Juan Francisco, es importante mencionar que cumple los estándares mínimos de cualquier normativa respecto al leasing, cuotas, bienes, obligaciones, derechos de las personas. Algo muy importante que se había se había discutido de que ojalá no lo cambiaran los diputados, y gracias a eso así fue el esquema tributario. Es como las cuotas pueden ser deducibles del pago de ISR, cómo se acredita el pago del IVA, cómo se reingresa a inventarios una vez adquirido el bien. Todo eso está en estándar. Muchas de estas consideraciones van a ser desarrolladas con mayor profundidad en el reglamento. El único tema que creo que nos queda la duda, y es un tema a nuestro parecer riesgoso, es el tema del arrendamiento público, porque las figuras de leasing normalmente se desarrollan para temas de emprendimientos, pymes, personas con bajos niveles de capital, pero en lo público el riesgo de no regular bien el tema del leasing público es el incremento de deuda futuro, dado que aunque se reconoce el pago de una cuota, a futuro en el momento de adquirir un inmueble o algo así no fue considerado en la autorización original de un presupuesto, por poner un ejemplo. Entonces sí quisiéramos que en el desarrollo del reglamento, dado que no queda explícito en la norma, haya una consideración aparte para el arrendamiento público. Jorge, algo eso en otros países es una normativa diferente, no es la misma normativa. Jorge, algo importante, ¿puede ser esto un catalizador para ver un crecimiento importante en el sector de la construcción por el tema de que pueda facilitar el que una familia, por ejemplo, diga voy a alquilar esta casa y dentro de 15, 20 años pretendo comprarla, ¿no? Y al final, si en el cabo del tiempo no tuvo la plata, ya no puede hacer la compra final, pues simplemente el leasing lo deja de lado y busca otras opciones. ¿Esto puede ocurrir? Sí, es más, una de las cosas que más denota la prosperidad, y lo vemos a nivel familiar, es de los grandes orgullos de los ciudadanos cuando adquieren un terreno propio, una vivienda propia. Sí. Sin embargo, las
los requisitos que se solicita para iniciar la compra son sumamente altos, y lo que hacen las personas es que terminan optando por la opción de alquiler. Ahora, el poder, no solo el pago de alquiler, sino firmar un contrato de leasing, lo que favorece es precisamente lo que mencionas, esa incertidumbre de lo que va a pasar en los próximos 25 años, que son fácilmente un préstamo para alquiler de un inmueble, y si van mejorando esas condiciones, ya no haber simplemente pagado las cuotas de alquiler, sino optar a la compra. Eso va a dinamizar muchísimo el sector inmobiliario, sobre todo enfocado a vivienda, a personas de ingresos. Estaremos hablando de 2, 3 salarios mínimos por hogar, que es donde está el mayor porcentaje del déficit. Jorge, ¿qué otra ley debería ser prioridad? Ya se aprueba la ley de leasing. Ya para finalizar, ¿me puede comentar desde su punto de vista qué otra ley de las que está pendientes en el Congreso de la República puede crear impacto importante en la economía guatemalteca? Sí, nosotros diríamos que 2 muy importantes. Una es la ley antitrámites, que es la de resolverle a las personas toda la burocracia de su relación con el gobierno para autorizaciones, permisos, licencias. Eso también está en el Congreso. Segundo, diría yo, la importancia de una ley para las insolvencias. Vemos hoy en titulares de varios medios la disminución en el número de contribuyentes, y esto, dada la pandemia, la cantidad de personas que decidieron mejor cerrar su negocio, dado que no hay una normativa que les permite una suspensión de actividades sin la obligatoriedad de pago de impuestos mientras se recupera la situación. Eso es lo que regula las insolvencias. Y muy importante, y siempre lo mencionamos, la ley de infraestructura vial como un mecanismo no solo para el desarrollo de emprendimiento, sino para el crecimiento de toda la economía en general. Claro. Jorge, le quiero agradecer mucho el platicar con nosotros, hablar acerca de la ley de leasing. Muy amable. Un gusto, muy feliz día. Gracias. Jorge Benavides, investigador asociado de Fundesa, platicando con nosotros a esta hora de la mañana.